Hola, bienvenidos a este nuevo webinar de Ismo Talk. Mi nombre es Oliver Patch, soy responsable de la división de consultoría en Kantar, una empresa global eh, que estamos en muchísimos mercados y nos dedicamos sobre todo a impulsar el crecimiento de las empresas. Me invitó Ismo para hablar o seguir hablando de este tópico o tema tan importante como es la transformación digital. Algo que seguramente todas las empresas ya están trabajando mucho en la actualidad y que van a tener que seguir trabajando mucho para intentar seguir en la senda de crecimiento. ¿Por qué se habla de transformación? Se habla porque, bueno, pues como todas las industrias, categorías, mercados, las empresas también tienen que saber seguir la evolución natural de cuáles son los cambios que afectan a la industria, a una categoría, así como también los cambios que está demandando el consumidor. Y por eso surgen muchas de las empresas que llamamos disruptivas, ¿sí? La disrupción o la innovación es algo que también está muy en boga hoy en día. A eso se le suma pues una serie de acontecimientos tecnológicos que son cada vez más frecuentes, cada vez más inevitables de una manera tan acelerada como es la inteligencia artificial, la irrupción de lo que llamamos el Internet de las cosas, el Internet of Things, que van a cambiar también radicalmente la manera en que el consumidor interactúa con una marca. En ese sentido, yo lo que les quería platicar hoy, sobre todo, tiene que ver más con cómo surgen estas supermarcas, por así decirle, y surge este concepto de ecosistemas. Marcas, ecosistemas, que en mi opinión pues son el futuro, pero también ya el presente de muchas de las marcas que existen en nuestro día a día. Fíjense, a modo de introducción, para empezar contextualizando la importancia que tienen estas marcas ecosistema. En nuestro ranking de las marcas más valiosas que publicamos anualmente, de forma global, eh, la marca Amazon ya es la número 1 en el mundo. Es la número 1 por encima, por primera vez desde hace muchos años, por encima de Google o de Apple, que normalmente eran las marcas que copaban esas dos primeras posiciones. Y lo hace con un crecimiento de más del 50% versus el año anterior, ¿sí? Es decir, muchísimo crecimiento para solo un año. Y alcanza la cifra en cuanto a valor intangible, ¿verdad? El valor que es ese activo intangible que es la marca, lo alcanza con una cifra de 315 mil millones de dólares, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de que una empresa que se creó hace poco más de 25 años, hoy es la número 1 en valor para el consumidor, no solo para las audiencias inversionistas, sino sobre todo para el consumidor. Amazon es el ejemplo claro de cómo tantas categorías e industrias están viendo una transformación radical, por ejemplo, en el entorno retail o, por supuesto, en la relación que se establece de una forma mucho más directa con el propio comprador. Y además se convierte en el benchmark de una industria. Se convierte en la referencia en servicio y experiencia al cliente, en todos esos puntos de contacto en el Customer Journey, donde establece y nunca está satisfecho, además, en establecer la mejor experiencia para el cliente. Lo cual hace que el consumidor tenga altas expectativas y esté comparando constantemente, si bien tal vez no sea comparable, su demanda, su necesidad con lo que le ofrece otras empresas o lo que está ofreciendo Amazon en cuanto a la omnicanalidad que puede ofrecer y ese servicio excelente en cuanto a la experiencia. Es decir, las empresas ecosistema, para atender esas expectativas y demandas del consumidor que cada vez se vuelven más exigentes, las empresas ecosistemas se convierten cada día en sistemas más sofisticados de recopilar y analizar la data, de aplicar estos insights a una multiplicidad de negocios. Vamos a ver que precisamente una de las características de las marcas ecosistema es la multiplicidad o variedad de negocios. E ignoran los límites que una categoría pudiera tener
para crear estos ecosistemas que llamamos integrados, donde toda la oferta, la experiencia se integra en favor del cliente. Y así constantemente generan valor para todas sus audiencias, tanto las externas, el consumidor, como las internas. ¿Por qué es tan importante hablar de valor? Porque creo que hay una pregunta que todos nos tenemos que hacer como mercadólogos, como personas en el mundo de los negocios, que tenemos que entender si realmente estamos construyendo valor en el medio o largo plazo o si por lo contrario estamos extrayendo valor a lo que estamos haciendo hoy. Eso es tener una visión mucho más cortoplacista de la que en su momento tuvo Amazon, nada más lanzar una compañía que vendía libros por Internet. Esa creación de valor es lo que nos tiene que llevar al crecimiento sostenido y real hoy en día. Bien, con esa introducción, a mí me gustaría ahondar un poco más en a qué nos referimos con ecosistemas. Empecemos por explicar un poquito el concepto. En realidad es la capacidad de una compañía o marca, o el portafolio de varias marcas unidas bajo un paraguas, de generar una amplia diversidad de unidades, categorías, industrias, mercados en los que quiera participar para construir una fortaleza única y una conexión permanente con sus audiencias, sus clientes, sus consumidores, el shopper, socios terceros, etc. Y tiene otra característica, por supuesto, están impulsados por la tecnología en gran medida, ¿no? No solo por el tema de todo lo que se llama el e-commerce, sino todo lo que conlleva estrategias omnicanal, estar presentes en varios puntos de contacto, tanto físicos como virtuales, todo lo que tiene que ver con social commerce, es decir, cómo social media, las redes sociales, se han convertido en una nueva plataforma comercial. Por supuesto, su presencia, como ya decía, retail y física, pero también la adopción de todos los beneficios que conlleva la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, machine learning, etc., ¿no? Vemos que Amazon está creciendo muchísimo en la automatización y en la asistencia por voz. Entonces, pues ya ni siquiera nos tenemos que meter en la aplicación de Amazon para comprar un producto. Le digo a Alexa que lo pueda hacer directamente si le hablo a una bocina y la bocina me escucha y recibe ese mensaje. Es decir, además de la diversidad de categorías, industrias y multiplicidad de negocios, le añaden la tecnología para impulsar y empoderar al cliente a lo largo de todo el Customer Journey. Los ecosistemas más exitosos son definidos no por una política de costos, sino por las ganancias incrementales que son capaces de generar estando presentes en nuevos mercados, en nuevas industrias y soluciones que satisfagan mejor las necesidades del consumidor. Se vuelven, por lo tanto, marcas omnipresentes. Están en el día a día de las personas, ¿sí? Esto no es un teléfono que me permite hacer llamadas, es un dispositivo que está conectado constantemente y conoce mucho mejor mi vida y mi día a día y se sabe anticipar a lo que necesito, ¿no? Prefiero que se me pierda la cartera a que se me pierda mi teléfono porque lleva toda la vida que yo tengo en mi día a día, mis memorias, en las fotos, etc. Con lo cual, también son, de nuevo, otra característica, son altamente personalizables y customizables en cuanto al servicio y a la oferta que le están ofreciendo al cliente. Con lo cual, vamos a ahondar entonces también en una de estas características que les he platicado. Empezando por la multiplicidad de negocios o la diversidad de categorías en las que está una marca ecosistema. Y tiene que ver con una pregunta que no siempre es fácil de contestar, no siempre es fácil de responder desde la empresa o no hay alineación desde una empresa, que es una pregunta aparentemente sencilla, pero que no lo es, que es ¿dónde queremos jugar? Where to play. ¿Dónde queremos jugar? ¿Cómo definimos la categoría en la que estamos? Es decir, más allá de las características que tiene una categoría, predisposición que tenemos nosotros como consumidor a una categoría o entendimiento de lo que significa,
esas empresas ecosistema no se limitan a estas categorías o a esta descripción, sino que realmente empoderan al consumidor para que ese consumidor, él o ella, hagan de esa categoría lo que realmente están esperando, ¿sí? Con lo cual, cambian la manera en que el consumidor actúa, su comportamiento, su purchase behavior, y son marcas visionarias porque anticipan esos macro cambios que sí existen en una sociedad e ignoran lo que ya existía previamente. Y para ponerles un ejemplo, pues en este ranking de Brand C tuvimos que cambiar la definición de dos categorías por el alto dinamismo y la actividad que tienen estas categorías. Lo que llamábamos antes bebidas carbonatadas, pues ya lo tenemos que llamar soft drinks, porque dentro de soft drinks existen una diversidad de opciones saludables, menos saludables, más de indulgencia, etcétera, donde hay demasiadas opciones, desde café hasta jugos, hasta aguas saborizadas, etcétera, ¿no? Con lo cual tuvimos que cambiar carbonated drinks a simplemente soft drinks. Y también por poner otro ejemplo de otra industria totalmente distinta, antes lo llamábamos oil and gas, petróleo básicamente, y hoy lo tenemos que llamar energía, porque las empresas petroleras pues están también dando cuenta que el futuro de esos recursos está limitado y hoy tienen que enfocarse mucho más en la energía como un concepto mucho más amplio. ¿Qué significa la energía en los próximos 10 años para el consumidor? Y también hay que entender el segundo punto que también les mencionaba, ¿no? El tema de la adopción, de los beneficios que trae la tecnología y los avances tecnológicos. La irrupción del 5G, el 5G, que tanto se ha hablado últimamente por los conflictos entre algunas empresas coreanas como Huawei y Estados Unidos, va a cambiar radicalmente la infraestructura del Internet de las cosas, del Internet of Things. Y en ese sentido, pues vamos a poder experimentar y vamos a poder beneficiarnos como consumidor de una serie de alternativas y de una oferta muchísimo más amplia de la que nosotros conocíamos hoy por hoy. Precisamente por las facilidades que ofrece y que va a poder ofrecer según se vaya implementando la conexión o la infraestructura 5G, 5G. Empresas como AT&T ya no son empresas de telecomunicación, son empresas que entran a competir en el sector del entretenimiento, ¿sí? Entran a competir directamente con Netflix o con Disney. Con lo cual, la idea con la que les quiero dejar es que estas empresas ecosistema expanden el significado de una categoría. Tienen esa elasticidad, ¿sí? Y esa credibilidad, por lo tanto, también para el consumidor, para adoptar una mentalidad de constantemente retarse a que no tengan el 30 o 40% de participación de mercado, sino que a que tengan una mentalidad de no, solo tenemos el 3% de participación de mercado. Porque esa mentalidad va a hacer que la ambición y la visión y los deseos de crecimiento y de superarse constantemente, buscar nuevos horizontes de crecimiento, nuevas avenidas y soluciones, va a ser mucho más fácil dentro de una compañía. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto, que tiene que ver precisamente con esta multiplicidad de la que les hablaba, y que ya convierten a las empresas ecosistema en un one-stop shop. Antes teníamos que ir a varios lugares, tanto físicos o no físicos, para poder solventar las necesidades de un consumidor. Hoy en día tenemos un one-stop shop, como puede ser Amazon, como puede ser Alibaba, como puede ser incluso Mercado Libre, ¿sí? Electra, etc. Tenemos un network de conexiones y de interacciones que generan un constante contacto con el consumidor, o al menos la capacidad para ello. Aquí el desafío es que las empresas puedan recabar la data, integrar, anticipar incluso, y apalancar sobre la misma la toma de decisiones estratégicas. Mayor número de puntos de contacto
por medio de una mayor multiplicidad de modelos de negocio bajo un mismo paraguas, ¿sí? Es decir, adoptan una perspectiva multifacética del entendimiento del consumidor. ¿Para qué? Por un lado, sorprender constantemente y positivamente al consumidor, eliminar esas tensiones o ficciones que pueden surgir en el Customer Journey, personalizar mucho más las experiencias y mejorar la oferta continuamente. Por ejemplo, Direct to Consumer no es un canal, es una oportunidad única para interactuar de forma mucho más íntima, mucho más personal, de forma mucho más emocional e incluso de recompensa para tu cliente. Es un diálogo que de forma natural se establece mucho más auténtico porque está basado no en la ganancia económica de una transacción en el corto plazo, sino en esa mentalidad de generar valor que se busca construir a lo largo del tiempo y que también pretende mejorar la satisfacción del consumidor constantemente. Y vamos a pasar ya, por último, al tercer punto que quería explicarles. Hemos visto todo lo que tiene que ver con la multiplicidad de negocios a partir de entender las categorías de una manera mucho más amplia, muchos de mercados abundantes, el tema de todo lo que tiene que ver con la tecnología y la omnicanalidad, y por último, experiencias. Se habla muchísimo de que la transformación digital tiene que servir para el propósito de mejorar la experiencia de nuestros clientes. Y estas empresas lo que hacen es que mantienen un desempeño exitoso al ser capaces de expandir sobre la base de no construir market share o participación de mercado o de quitarle esa participación a un competidor, sino realmente de construir lo que yo llamo share of life. Un concepto que me gusta mucho porque encapsula muy bien lo que creemos que debe ser el crecimiento sostenido en una compañía. El crecimiento no va a venir simplemente porque vayamos a tener mejores indicadores en la satisfacción de nuestros clientes, sino realmente en cómo formamos parte de la vida de estas personas, ¿no? Liverpool usa ese eslogan, ¿no? Queremos formar parte de tu vida. Es decir, cómo construyen esa conexión muchísimo más emocional con una persona, con un cliente, altamente personalizable, anticipadora, ¿sí? Que me conozca realmente. Spotify sabe con qué mood empiezo el día un lunes y con cuál lo acabo el viernes, ¿sí? Que quiero a lo mejor salir de fiesta con mis amigos. Y tiene mi playlist ya preparada y no tengo que hacer nada, ¿sí? Porque con esa data sabe cuáles son mis gustos y preferencias musicales. Entonces, aquí es muy importante cómo las empresas saben adaptarse utilizando este share of life, ¿sí? Asegurándose que todas las soluciones, productos, servicios, experiencias en el Customer Journey funcionan para generar ese share of life y que a partir de ahí se construya una cultura, ahora sí, de transformación, ¿sí? No podemos empezar por estructuras nuevas, procesos, herramientas, sin tener una visión muy clara de cuál es la cultura y esa visión final que queremos adoptar. Con esa introducción a lo que son las marcas ecosistema, quisiera yo acabar con esta reflexión, que es también cómo las empresas, en este caso yo creo que las empresas latinoamericanas sobre todo, tienen mayor apertura a poder conectar con nuevos socios, a poder estar en contacto más directo con el consumidor, a no tener esos celos internos de la información, sino realmente colaborar con otros proveedores, con otros socios estratégicos que puedan ampliar esta perspectiva de convertirse en empresas ecosistema. Porque a partir de esas empresas ecosistema, lo que nos hemos dado cuenta es que se construye el crecimiento exponencial, como lo ha estado haciendo Amazon en los últimos años. Con esta breve plática me gustaría pasar entonces a las preguntas que tiene nuestra audiencia. Las pymes sabemos que son parte fundamental del ecosistema económico de un país, son el sustento, por supuesto, y si bien tienen muchos desafíos en la actualidad, las pymes yo lo que deben empezar a entender es cómo pueden ser parte de estos ecosistemas, cómo pueden formar parte
Por ejemplo, lo vemos con las fintechs, ¿no? Con estas empresas de giro financiero que usan la tecnología para mejorar cosas que los grandes bancos, que suelen ser elefantes, que no pueden moverse con la misma agilidad y con la misma capacidad de emprendimiento, cómo pueden apoyar a estas industrias para poder generar mejores ofertas y mejores experiencias. Con lo cual yo creo que ahí las pymes tienen una gran oportunidad. México es uno de los países donde los fintechs están más, hay mayor número de fintechs y también una mayor evolución, junto con Brasil en Latinoamérica, y hay una gran oportunidad para que las pymes puedan convertirse en ese socio que busca una empresa gigante para poder generar mayores ecosistemas. Lo hemos visto con ejemplos como Cornershop, ¿no? Y empresas que han surgido, Rappi, por ejemplo, que han surgido en esta región. El acercamiento de marketing que tienen estas empresas ecosistema tiene que ver con, obviamente, construir un paraguas, ¿verdad? Amazon es una marca y bajo esa marca tiene una arquitectura de submarcas y un portafolio muy amplio. Sin embargo, todos comparten esa marca madre, ese master brand, que significa Amazon. Y lo que hay que construir sobre todo es cuál es la propuesta de valor única y diferenciada que tiene esa marca ecosistema. Bajo ese entendimiento de lo que es la propuesta de valor, alinear todas las demás unidades de negocio y submarcas con esa misma propuesta de valor. Y la hiperpersonalización viene dada no se puede dar si no entendemos mejor al consumidor o quién es nuestra audiencia o nuestro cliente. Con lo cual viene mucho dado por cuál es la data con la que contamos, cuál es el insight con el que contamos del consumidor. Porque todas las empresas dicen que quieren ser customer-centric, pero pocas realmente lo son, porque no es tan fácil, ¿sí? Tiene que estar toda la organización alineada y dirigida bajo la misma perspectiva de cómo querer ser customer-centric, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí surgen nuevas necesidades dentro de la organización. Por supuesto que hay que medir para poder gestionar. Eso es un básico, ¿verdad? No podemos, tenemos que tener esas métricas, pero sobre todo yo lo que diría es, hay que tener unas apuestas a largo plazo. En el día a día, mucho lo que nos pasa es que nos consume ese día a día y no logramos, porque tenemos esos objetivos, porque tenemos esas presiones diarias y que son entendibles, porque todos tenemos objetivos anuales, pero tenemos que tener una visión a largo plazo. Si tenemos esa visión como un horizonte totalmente alineado dentro de la organización y que todo el mundo, desde la alta dirección hasta lo más bajo, puedan entender cuál es la razón de ser y por qué existimos, ¿sí? Cuál es el propósito, por lo tanto, por el que existimos, eso nos llevará a medir en ese medio largo plazo cómo estamos construyendo nuestra oferta y alineando nuestra oferta, nuestra experiencia, nuestros canales, nuestros mensajes a todo ese propósito que es nuestra marca. Pero tenemos que partir de esa visión y ese entendimiento común, ¿sí? Y a partir de ahí, por supuesto, medir con el consumidor y con lo que estamos construyendo en el día a día. Pues son innovadores tecnológicos, constantemente nos sorprenden con la adopción de nuevas tecnologías en beneficio del consumidor, ¿sí? En beneficio de hacer las cosas más simples, más ágiles, poder tener una relación mucho más directa con el consumidor, ¿sí? Pero no solo la tecnología, sino toda la operación construye hacia lo mismo. No nos sorprende que, siendo usuarios de Amazon, pidamos un producto un domingo a las 9 de la noche y el lunes a las 7 de la mañana esté en nuestra casa, ¿sí? Eso es porque toda la organización, desde la logística e incluso de la empresa, por supuesto, trabaja en favor de la experiencia del consumidor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que si hay algo que nos hace interesante estas marcas ecosistema es que constantemente te están sorprendiendo de una manera muy positiva. No es fácil,
El share of life conlleva un cambio muy importante en la cultura de una empresa, en cómo tiene que medir las cosas y ese insight del consumidor. Porque hay el KPI, el Key Performance Indicator, es algo que normalmente va asociado mucho más a los indicadores de la salud de un negocio, ¿verdad? Y sí, tenemos otros indicadores que también pueden ser KPIs, como puede ser, no sé, el NPS de una compañía. Sin embargo, a mí me gusta también usar el término de Key Human Indicators. Cómo tenemos indicadores más humanos, cómo entendemos no a un segmento, porque cada vez estamos mucho más fragmentados, sino entendemos a la persona, al individuo que está detrás de ese consumidor al que queremos alcanzar, ¿sí? Al que queremos capturar, al que queremos fidelizar. Cómo entendemos mucho más el lado humanizado del insight de esa persona, ¿sí? Pero bueno, sí es algo que no hay una metodología, no hay un modelo, tiene que funcionar para cada empresa según sus características y necesidades. Mira, yo creo que hay ejemplos muy buenos en Latinoamérica. Están estas empresas disruptivas que han aprovechado la tecnología e incluso son empresas globales las que son más exitosas en mercados latinoamericanos, como puede ser Uber, como puede ser Rappi, Corner Shop, pero hay otros ejemplos muy interesantes como Mercado Libre, que está expandiendo también a una velocidad muy alta. Está empresas muy grandes como Electra que están viendo cómo ser mucho más relevantes en este contexto omnicanal. Y están muchos ejemplos de otras empresas de nuevo globales, como Walmart en México, que está también viendo cómo aterrizar esas soluciones e innovaciones para el consumidor en esta región. Tenemos desafíos muy distintos, tenemos realidades y contextos muy distintos, pero hay muchos ejemplos de los que podemos aprender y por supuesto, pues también están industrias tradicionales como la industria financiera, eh, incluso la industria de seguros, que está viendo nuevas formas de llegar y conectar con el consumidor, intentando crear estos ecosistemas. Lo que pienso es que todavía va a llevar un tiempo razonable, 2 o 3 años, hasta que veamos un mayor impacto en la región y desde las empresas latinoamericanas. Cada empresa tiene una realidad distinta, una situación de contexto distinta y sobre todo tiene que saber cuál es la visión que quiere lograr en el largo plazo. A partir de ahí, yo lo que recomendaría es hacer un análisis de si estamos de nuevo construyendo ese valor en el largo plazo, si estamos perdiendo nuestros clientes, si no estamos adquiriendo nuevos clientes, si la frecuencia de compra está disminuyendo y que nos vayamos no solo teniendo en cuenta esos indicadores que normalmente, por ejemplo, empresas de consumo usan, ¿no? Como es el volumen, la penetración en una categoría, la participación de mercado, eh, la frecuencia de visita, de compra, sino que también nos vayamos a incluir otros indicadores, ¿sí? Indicadores que tal vez no son tan funcionales, pero son mucho más emocionales, porque las marcas lo que hacen es precisamente eso, generar una conexión mucho más emocional con tu consumidor. Y en esa conexión emocional es donde tenemos que seguramente profundizar para investigar si la estamos construyendo de la manera que queremos o si la estamos dejando de forma aleatoria en manos del consumidor. Con lo cual sí hay una oportunidad para analizar mucho más cuáles son las causas de ciertas situaciones y en función de esas causas buscar las soluciones adecuadas. Gracias a Istmo, por supuesto, por esta oportunidad. Creo que es un foro o un canal muy interesante para que podamos seguir compartiendo conocimiento. A mí me pueden encontrar en LinkedIn. También mi correo electrónico está disponible para todos ustedes que tengan cualquier pregunta. oliver.patcht@cantar.com.
y estoy disponible para lo que estén, las cuestiones o las dudas que tengan tanto pymes como grandes empresas a su disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y por ustedes ahí participando también.